Saludos a todas y a todos a este nuevo podcast que lleva la Dirección de Comunicación e Información de la Alcaldía Bolivariana del municipio de Falcón, dirigida por el abogado Jorge Luis Díaz González. Bueno, tenemos varios ciclos ya, este es el sexto ciclo de podcast, el sexto programa, perdón. Y bueno, estamos buscando siempre personas icónicas, personas que han dejado su huella, su legado, inclusive en vida, pues. Y hoy le correspondió al amigo José Ramón Duno Colina. Sí, señor. Bienvenido, profe. Como dice el profe, usted dice el profesor Cheo, ¿no? Sí, señor. Bueno, para que, mire, profe, aquí vamos a salir por todo el globo terráqueo. Este podcast, esta tertulia que vamos a tener, esta conversa, la va a ver hasta en la China y hasta en la Antártida, que no viven poquito porque se considera un continente más, que casi nadie lo nombra. La Antártida es considerado un continente. Aquí vamos a aprender de muchas cosas aparte de música, para que se presente, hermano. Bueno, mi nombre es José Duno, y desde muy pequeño me he inclinado por la parte musical. Sin embargo, después en mis estudios estuve trabajando con el Ministerio de Educación. ¿De dónde es José Duno? ¿De dónde es oriundo? Bueno, mi familia es de Coro. Mi papá es de Coro, exactamente de Chuchure. Chuchure queda muy cerca de Sabaneta. De allá es mi papá. O sea, hacia el oeste de Coro. Sí, sí. Sabaneta metido hacia un lado. Por ahí queda que Bariro. Queda Tabajuro. No, pero es antes de Tabajuro. Mucho antes. Sí, claro. Y bueno, él se fue a Coro a trabajar y a eso con su mamá. Y allá, bueno, él decidió... ¿Conoció a tu mamá? No, sabrá que no. Él trabajaba con lo que llaman ahora CanTV, allá era telecomunicaciones. Él era liniero de telecomunicaciones. Cuando eso la CanTV estaba en su pleno auge, ¿no? Y él tenía que viajar mucho por todas partes, pues revisando el cableado. Y en esas rutas que tenía por acá, bueno, que venía a Adícora, un Pueblo Nuevo, y el Vínculo, y entonces en el Vínculo conoce a mi mamá. Tu mamá es familia Colina. Colina Amaya. Amaya, igual que yo, Amaya. Y bueno, se conocieron allí y se flecharon. ¿Cuántos hermanos? Bueno, del matrimonio, 5. ¿Con tu mamá? Sí, exacto, pero murieron 2 muy pequeños. Ajá. Quedamos 3. Estamos todavía vivos. ¿Y dónde estaban? ¿En el Vínculo o se lo llevó para allá? Inicialmente vivimos en Adícora. Tuvimos un tiempo en Adícora. Bueno, yo no, ya, porque yo soy el último de la dinastía. Y entonces vivían en Adícora. Luego de Adícora pasan a Buenavista, y donde se radica, bueno, completamente. ¿Naciste dónde? Nací en Coro. ¿Naciste en el hospital de Coro? Sí. ¿Naciste en Coro? En Coro. ¿Y te criaron los primeros añitos en Adícora? No, en Buenavista. Ya en Buenavista. Ya ellos estaban en Buenavista. O sea, ya ellos estaban en Buenavista cuando yo nací. ¿En qué calle Buenavista estabas? Ellos vivían, o sea, vivíamos exactamente en la calle Hernández. Lo que hasta hace poco fue el Ateneo de Buenavista. Ajá. Una casa vieja allí. Cuando hice hace poco, para complementar la información, porque... Bueno, eso hace como 15 años. ¿Le cambiaron la...? No, lo que pasa es que esa casa, cuando la habitábamos nosotros, estaba alquilada, pues era alquilada, pero cuando a mi papá le salió una casa, una vivienda rural, eso quedó abandonado. Y después la utilizaron como, la dueña de la casa la donó para que hicieran el Ateneo, pero siempre y cuando no cambiaran la fachada. Bueno. Pero realmente era una casa muy vieja, que mi papá la tenía mantenida porque estaba ahí pendiente, pero en lo que la gente sale de las casas, empiezan a deteriorarse, ¿no? A agrietarse. Y entonces, bueno, ya con el tiempo se fue cayendo y ahorita está bastante
desmejorada, pero está ahí todavía la casa. Profe, antes de seguir con la cronología de su vida, para que nos indique dónde estamos haciendo el podcast, porque no lo dijimos. Bueno, sí, estamos ahorita en la sede del Núcleo Pueblo Nuevo, perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Ya vamos a hablar tenemos más adelante cuáles son las actividades que se llevan. Ya aquí en esta sede tenemos 12 años. Okay, muy bonita, por cierto. Profe, ¿primaria o preescolar? Yo estudié primaria, no estudié preescolar. ¿Y eso? No sé, ¿será que no en mi pueblo? Pero se podía. En mi pueblo no daban preescolar. No es porque sea muy viejo, ¿no? Pero en la escuela, de una vez entraba a primer grado. Yo entré de 6 años en la escuela Manuel Abuefe de Romero, en Buenavista. Ahí crucé hasta primer grado, okay. Hasta el 6º grado. Sabes que Buenavista en su momento, cuando yo estaba en bachillerato, estaba catalogado, porque recuerda que el Héctor M. Peña era el liceo piloto, que no había más liceos en el municipio, claro. Y todos se venían, todas las parroquias venían para acá, y Buenavista estaba catalogado como las muchachas más bellas que llegaban al Héctor M. Peña. Todavía, ¿sabes? Bueno, no, porque, pero una anécdota que te tengo, profe, antes que sigamos con su cronología. Había una muchacha, no voy a decir el nombre obviamente, ya casada con hijos, que somos muy buenos amigos, y me flechó cuando llegó, pues, de Buenavista, enamoradísimo, profe, pero fue un amor. Ella, nos empatamos, como decían antes, pues, y me regaló un anillito, y yo andaba con el anillito. Exhibiendo el anillo. Claro, pero después, bueno, pero fue bonito, fue muy bonito, pues. Entonces Buenavista estaba catalogado cuando hacían esas fiestas grandes de San Juan Bautista, eso se ponía, y esas chicas bellas. Recuerdo una muchacha, estaba un poquito más adelantada, Maribel Oviedo, una muchacha alta, muy espigada, muy experta. Estaba la doctora Andreina también, muy bonita en su momento. Por cierto, Goyo, hoy precisamente es la fiesta de Buenavista. Hoy es las vísperas. Las vísperas de San Juan Bautista. Sí. Y tú estabas de primero a sexto. ¿Recuerdas alguna maestra en particular que te mandó para el cuarto oscuro por mal comportamiento? La verdad que nunca me mandaron para el cuarto oscuro. Usted siempre me portaba bien. Yo siempre he sido de valores y principios. Un niño muy tranquilo, porque esa es la educación que recibí de mis padres. El respeto, ¿verdad? El respeto y bueno, eso lo refleja uno en la escuela, ¿no? Correctamente. Satisfactoriamente eso fue lo que yo recibí en el hogar. ¿Alguna maestra que esté en vida ahorita? No, creo que ya todas fallecieron. Bueno, o creo que sí, Margot Sabariego. ¿Cuál de las? No era de Buenavista. La primera, el primer grado era Laura Romero, también ya falleció. Sí. La segunda, Irma Colina, la maestra Irma Colina, también falleció. La tercera era Elisa de Gil Gallardo, también falleció. El cuarto grado me lo dio la maestra Margot Sabariego, que es la que yo digo que posiblemente esté viva, aunque ella no vive en Buenavista. En la de quinto, la maestra Mella, la maestra Eumelia de Pulgar, que es la maestra Mella, y en sexto, la maestra Ellen. Todas están fallecidas. Excelentes maestras, ¿no? Es lo que te iba a decir, pero sí hubo una que, por lo menos a mí, la maestra Nidia Valle, que me dio tercer grado, todavía recuerdo, la maestra Ismenia, que me dio primer año, Ismenia Fierro, todavía recuerdo, pues, porque era unas maestras que salían del contexto de lo bueno, del mensaje, del humanismo y bueno, exigentes, la maestra Eumelia era exigente, muy exigente. Bueno, mandaban esos cuestionarios que yo vea la maestra más fuerte que yo vi era la maestra Mella, porque era muy exigente. Era estricta. Estricta, muy estricta, y bueno, en ocasiones, bueno, si había que castigar a alguien lo castigaba, ¿no? Pero era porque lo merecía. Cuando hablamos de castigo antes, que ahorita no se utilizan, por cierto, ¿cuáles eran? No, de repente pararlo ahí frente a un rincón viendo. Exacto. Sí. No eran castigos. ¿No había tarea dirigida en ese tiempo por ahí? ¿Alguna maestra? No creo. O sea, ahí sí había. Sí había. Una señora que vivía para los lados de lo que llaman el Patapata, que ahorita es Brisa Celeste.
Ese sector obviamente se conoció como el Patapata, Sí, ya se sabe. por el bar que estaba allí, pues. Por el bar Patapata, Ajá. sí. Y entonces, Yo no lo visité, pero sí lo escuché. que hay unas anécdotas muy buenas sobre los sectores de Buenavista, porque Ajá. ese Patapata, uno decía, voy para el Patapata, los patapatenses, ¿no? Entonces ellos se ponían bravos. Entonces, ahí viene el cambio del nombre, Brisa del Este, igual que uno decía La Chola, voy para La Chola, que era de Buenavista hacia abajo, como yendo hacia Daure. Ajá. Hay un sector que se llama ¿Dónde está la cancha ahorita? Chola, exacto. Y entonces, ¿Existía Montelíbano? la orilla, Se llamaba La Orilla. la orilla, La Chola y el Patapata, son los tres sectores que te estoy hablando, ¿no? Que ellos cambiaron nombre porque después al final como que no les gustaba porque uno decía, tú eres un cholero, chico, porque era de La Chola. Y entonces ahora es Las Delicias. El orilla, ¿no? Ustedes son unos orilleros, pero en buen Así se llama la licorería, se llama el orillero de La Chel. La Chel, por eso. Y entonces ahora es Montelíbano. Bueno, tiene mucho tiempo que esos tres sectores que le fueron cambiados sus nombres. Profe, y en cuanto a lo sentimental en primaria, alguna muchachita en aquel tiempo Sí. que le dio taquicardia y bueno, le dio ese problema en el tracto gastrointestinal cuando uno se enamora, bien sea solo o correspondido, pero son épocas. Sí, claro, sí. Tuve una noviecita desde muy pequeño, que, bueno, igual no voy a decir su nombre porque también está casada, he tenido. Y bueno, hasta sexto grado, eso fue un amor, bueno, muy bello, pues, inclusive ya de sexto iba a la casa y todo, y teníamos ya en mente eso, sí. De que nos íbamos a casar, sí. Nos íbamos a casar. Pero es oriunda de Buenavista. Sí, claro. Luego vamos al liceo y seguimos con nuestras... ¿Las carticas? No. Sí, había las carticas forma. Sí, habían carticas muy pequeñas, pero... Porque los amores antes no era celular, era cartica. No, en el liceo, bueno, seguimos con el enamoramiento que llaman. Pero cuando nos graduamos, que ella se va, la mandan a estudiar a otro sitio y yo me quedo aquí, perdimos los contactos, la cosa, y bueno, eso ahí terminó. Pues. Quizás si hubiese habido el celular para esa época, no hubiesen perdido. O por lo menos hubiesen seguido estudiando aquí. Claro. Pero bueno, el destino es así, pues. ¿Y se reencontraron cuánto tiempo después? Después ya estábamos graduados los dos. Y bueno, y ahorita somos amigos. ¿Graduado profesional o de bachiller? No, de profesional. Ok. Claro. Cuénteme del bachiller. Hablemos de los profesores de bachiller, ya no maestros, sino profesores. Bueno. Buenavista, ¿no? No, yo estudié en el Héctor M. Peña. En el Héctor M. Peña. Sí, por eso no estaba el de Buenavista todavía. Ok. Yo, bueno, tenía que viajar para acá, en el bus de Armando. Sí. O en el bus de este señor Hernández. De los Hernández. Ajá. Juan Hernández. Sí, Juan Hernández. Que, bueno, sí, que pasaba la flota, sí. Y bueno, la verdad que la vida en el liceo viene siendo una de las más hermosas. Esa vivencia. ¿Qué año se graduó, profe? En el 77. Se graduó en 70, no, pero se graduó en el 77. 77, pero cuando eso estaba aquí en Betty Lugo. No, Valecillo. Valecillo. Estaba Valecillo. Era el director, Valecillo. Yo me gradué con Pelón Expósito, con Arias Romero, con Juan Carlos Expósito, Juan Sánchez, que Dios lo tenga en la gloria. Sí, Juan Sánchez, ¿Quién más que recuerde? Este locutor que era aquí de Reyes Vargas, que era de Lato. Ajá. Y bueno, Aleida Oviedo, que es ahorita la bionalista. Ajá, correctamente. Sí, muchos, claro, algunos los hemos visto, pero hay muchos. ¿Cómo era ese promedio en bachillerato o no? Bueno, sabrá que cuando yo empecé, bueno, no sé, será porque uno lo ve fácil al principio, ¿no? Y mi promedio era alto, pero como que me hicieron un mal Dios. Porque en matemática que era Arcaya. Mando Arcaya. Le saqué un 20 y un 19, entonces los demás estaban un poquito bajos, ¿no? Y entonces él me ponía como ejemplo, ¿no? Mira, el alumno de uno, entonces como que me empavó porque después no subía de 14. ¿Se recuerda de castellano? Pero tuve un enamoramiento con una maestra, o sea, amor de muchacho.
Entonces ¿Qué le daba me artístico cívica? me gusta inglés. Inglés. Rosa Salazar. Sí, señor. Que Dios la tenga en la gloria. Sí, mi señor. Rosa. Esa profesora para mí era como yo era un ángel, no sé. Cómo hablaba. Pero es que ella cómo tenía una trataba. pedagogía Claro, sí, sí, sí. Y yo, por supuesto, era el alumno A1. A1. Porque a ella le gustaba que le pasara mucho a la Le pizarra. estudiaba demasiado y todas las preguntas yo se las respondía. Entonces, y ella a veces decía, no, pero que no responda Duno, no responda Duno. Y bueno, eso fue... Bueno, y amor por ahí, la misma novia de bachillerato. No, no. Pero usted era enamoradizo o es que a veces muy le llamaba tímido, muy tímido. introvertido. No, yo era muy tímido. Ajá. Creo que todavía lo soy. Me cuesta mucho entrar en conversaciones. No soy la persona que te conoce y te está echando broma, ¿no? Ujú. O sea, Sí. si tú me brindas la confianza, pero no soy hay gente que se pasa, ¿no? Sí, claro. Y a veces te Hay que conoce, ubicarse el tiempo y espacio. te está mamando el gallo, por decirlo. Sí. Y no. Entonces yo de entrada, soy muy, muy tímido en eso. Me cuesta mucho ¿La conversar. muchacha era de aquí, profe? No. Bueno, yo me casé con... Pero era del municipio, digo, el enamoramiento de la muchacha, era del municipio. Sí, claro. Ah, ok. Y bueno, como le digo, en el liceo uno aprende muchas cosas y hace muchas amistades. Mis Es una profesores... de las épocas más bellas del ser humano. Sí, el sí puedo decir, bachillerato. bueno, nunca llegué a repetir, nunca llegué a reparar ninguna materia, aunque mis calificaciones no eran muy altas, sobrepasaban los 15, 16. Rara vez, algunas con 19. Profe, ahora uno ve los boletines y son puro 20. Sí, todos son 20, entonces no sé qué Ahora pasa. conseguir un mejor promedio, yo creo que se le hace cuesta arriba, porque La mitad del salón es puro, mejor por medio. sí, Entonces, ¿cómo porque hacer? antes cuando la época, profe, había una o uno que eran demasiado buenos estudiantes y eran como especiales, o sea, que eran los que sacaban 19 y 20, porque generalmente Pero sí se yo no destacaban pasaba porque de eran 12, pocos, yo, José Gregorio, no pasaba de En 12. un salón habían 3, cuando más. 3, sí, no Claro. había 3. Bueno, en mi salón estaba Pedro Tinoco, sí, era de Santa Cruz, Santa Rita, por ahí. Ajá. Es un muchacho humilde, pero ese era un cerebrito. Dime, lo que era química, matemática, física, inglés, o sea, el otro era Ariel Romero. ¿Qué? Ariel Romero, Ajá. el hijo de Freddy. De Freddy Romero, el profe Freddy, ¿no? Sí. ¿Cuál es él? Freddy Romero. No, pero ¿cuál es el que dices tú que del Leocío de... Se llamaba Freddy Romero también. Ariel Romero, perdón. Ariel Romero. Okay. Ariel Romero, hijo de Freddy. Y bueno, y de muchacha estaba René Cosi, algo así. Eran muy pocos en el salón los que sobresalían por sus notas, porque no sé, decía que vivían todo el tiempo pegados. Que uno sacaba 10 y para pasar una materia era complicado, Sí, que había que echarle. No había teléfono y había que leer la tabla de Allen. ¿Se acuerda de la tabla de Allen? Como te digo, o sea, nunca tuve que reparar, ¿no? Sin embargo, tuve un contratiempo en el último año. O sea, digo contratiempo porque me verifico en la pizarra, en las notas, y tenía raspado física. Y yo me extraño, porque bueno, aunque yo no era un excelente en física, pero por lo menos sé que... Mantenías un promedio. Claro. Tú te has que estudiar reparación, y yo, bueno, ¿qué pasó ahí? Y entonces me toca reparar, y llegué temprano al liceo, o sea, con mi hoja para acá, era con el profesor Juan Dávila. Y cuando entregan los exámenes, que lo hacen pasar cada uno, y yo empiezo a responder, y entonces él se acerca y me dice, ¿tú qué haces aquí? Yo digo, profe, haciendo el examen. Dice, ¿haciendo el examen por qué, pues? Porque, bueno, yo salí a plaza y dice, no, ¿cómo va a estar aplazado tú? No, hombre, ella decía que tenía 0,9. No, eso fue una equivocación. Resulta que no estaba aplazado, y yo con esa mortificación. Los hermanos Marín no le dieron clase. Manuel Marín, Eliazar Marín. Sí, no, uno daba Manuel, física, Manuel que daba química. Ajá. Moles de soluto y moles de solvente.
el profesor Joel Córdoba, me dio inglés. Creo que cuando murió lo llevaron para allá, para... Él era muy cómico porque él nos colocaba el examen y, bueno, muchachos, chiste. Ya ven, muchachos. Ya ven, entonces él daba la vuelta y se ponía por las ventanitas allá y uno copiándose, ¿no? Y él viendo. Y el último que está muy cerca de la ventana, él le dice, ¿cuándo te sabes? ¿Cuándo te sabes? Entonces le dice, no me sé esta. Y era el profesor. Era así, tomando ese profesor. Claro, sí, él le pregunta, ¿y cuál no se sabía? Y entonces le dice, no me sé esta. Y en lo que era el profesor que le estaba preguntando. Profe, ¿te acuerdas cuando uno le hacía un lado para ponerme el examen? No, porque pero uno parecía que no lo estaban viendo, pero después yo fui docente, pues fui 25 años docente, y uno sabe quién se copió. Yo llegué a hacer chuleta, pero no la sacaba. ¿Te daba nervios? Sí, me da demasiado nervio, una tembladera, no, o sea, nada que podía sacar. O sea, te descubría, era muy evidente. Sí. Entonces, siempre me ponían delante. Y que va, nunca pude llegar a sacar una chuleta. Pero hay personas... Y así no me supiera una pregunta, era incapaz de decirle a alguien que me dijera. ¿Por qué lo hiciste, pues? Porque uno como que se anima. No, había alguien que hacía esa chuletica con una eléctrica y hacía casi todo el contenido en una... No, hay quienes en la pierna, la muchacha. Pero ya eso no existe. No. Hablemos de su vena musical. ¿Cuándo fue primaria, secundaria? ¿Viene de familia? ¿O viene del papá, de la mamá, del tío? Considero que de la familia, aunque mis papás no cantaban y mi mamá tampoco, ¿no? Tenía siempre, él se lo pasaba tocando con el anillo. Tenía ritmo, pero yo nunca lo vi cantando. Pero sí, mi descendencia, pues. Yo soy familia de Eligio Duno, que es músico, arreglista, compositor de la sierra. Ajá. Porque hay una conexión entre la coreanidad y la parte de nosotros, pues. Y bueno, yo desde muy pequeño, estando en la escuela Manuela Huefe, me llegó la inquietud pues, de cantar y eso. Tendría 2 años, sería. Estaba en segundo grado. Sí, ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya como que me fichan ahí, pues. Entonces, cada actividad que había. Y el padre, cada día, seguía el alumno de uno, pasaba la profesora, la directora, que era Aura de Valles. Aura Valles. ¿Dónde fue ella directora? En Buenavista, toda la vida. Ok. Hasta que muchísimo tiempo. Ella dio clase también en el lado de aquí. Excelente directora. Una señora intachable, correcta. Que la gloria. Sí, señora. Todavía yo me veía mucha pedagogía. Por aquí me dice mi muchachito, me decía. Porque, claro, los que nos portábamos bien también. Y entonces, ¿qué pasa? Que en cada actividad, yo era el que encabezaba esa lista. Y para los actos, como tú dices, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Bandera. De hecho, me asignó una responsabilidad de que yo tenía que iniciar el himno todos los días. O sea, en la formación. ¿Otro instrumental? No. No, cantado. O sea, yo empezaba, Gloria al bravo pueblo, y todos me seguían. O sea, yo era como que le daba el tono. Okay. ¿Te seguían? Sí, entonces yo empezaba a cantar y como yo cantaba fuerte, y entonces todo el mundo me seguía. Entonces, todos los días, y eso como que me dio ¿Y el miedo escénico no? No, nunca muy poco. Pero siempre lo siento, ¿no? Pero muy poco. Todavía a mis años de cantar y todo, de presentarme, siempre uno siente nervio al principio y después, bueno, eso va bajando la presión, pero eso es normal, ¿no? Eso es normal. Sí. Forma parte del ser humano. Entonces que bueno, tuve mis 6 años allí en la escuela y canté en todos los actos que había. ¿Y en el liceo igual? En el liceo no, muy poco, porque no lo hacían. De hecho, tampoco había profesores de música. Solamente implementaron un tiempo a ver si era efectivo. El profesor Emilio Querales estuvo viniendo como escasamente un mes para ver si implementaban en el liceo esa asignatura.
pero a los muchachos no les gustaba. A mí me fascinaba, pero a los muchachos no les gustaba. ¿Habían otros que tenían oído? Sí, habían, pero Así como, no teníamos... así como la música bailas bien. Sí, bailo. O sea, conquista a cualquier muchacha bailando. Yo bailaba mucho ¿O se conquistó? en las Porque a fiestas. las muchachas les gusta que el parejo por... Sí, yo tenía muchas parejas en las fiestas de San Te Juan. buscaba. De hecho, sí. Vamos a bailar ella con decía- José, vamos a bailar con José. Porque es que tengo suite. Y bueno, así como canto, tengo un muy buen oído para bailar, gracias a Dios. Porque a veces no todos los músicos... Y te tiraba de las 9 que empezaba el conjunto hasta Mira, las 3, porque antes era hasta no, 3, 4 de la mañana. Hay una cosa muy Por curiosa. la juventud, pues. Tendría yo como 17, 18 años, ¿no? 15, 16. No sé si llegaste a conocer o hablar o oíste hablar de Davalillo, Ibrahim Davalillo. No, te voy a decir algo antes que comer. Yo soy de Menudo para acá, ¿viste? Por ¿Ah, sí? si acaso, para cuando. Ah, bueno, Ok. bueno, somos dos entonces. No, Bueno, la bomba, la segunda bomba, Ujú. eran de los Davalillo. Sí, de Beníbal Davalillo. Davalillo, y es, bueno, Ahí estaba Marcelino. Ibrahim Davalillo era hijo de él, pero él vivía en Buenavista. Ese señor era apasionado por la fiesta. De hecho, en las vísperas de San Juan, él era el que montaba todas esas fiestas. Y traía conjuntos de fuera. Allá llegó a llegar los Blancos, la Renovación, la banda, ¿cómo se llama? Creo que la banda se llamaba. Fue Willy Quintero, Ese en los Tecado. Máster, no, en el club, los Máster, conjuntos que estaban pegados en el momento. De renombre, Él los traía para la fiesta. Con un conjunto de aquí, obviamente, ¿no? Con los Monarcas, con el Daza, con eso del Daza Guararé. el Daza Guararé. Y eso, pues, siempre que había que alternar un conjunto local con uno de afuera. Ujú. Y ese señor era el que manejaba toda la fiesta. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces él me decía a mí que le hiciera la propaganda, porque a mí me gusta también pintar. Me gusta pintar. El arte completo. Sí, exacto. Entonces, yo le hacía el letrero, fiesta, tal, la hora, con letras bien derechitas, damas una sonrisa, cuando eso pagaban las damas, y caballeros 10 bolívares. Entonces, ¿qué pasa? Y yo le hacía eso, él iba a punto fijo, alguien le sacaba las copias, él las pegaba, y con eso yo me ganaba la entrada. O sea, yo no pagaba porque yo sabía que yo no iba a pagar. Pues. Igual a veces me decían los tickets, me daba las cartulinas, yo le picaba las cartulinas A las y entradas. las entradas. Yo se las escribía, Y las después muchachas- él las sellaba y eso las vendía. Pero las muchachas no es que se peleaban por bailar contigo, pero sí estaban pendientes de que voy a buscar a Cheo porque Cheo es el que me vaya. Me sacaban, a veces me sacaban a mí. Te sacaban a ti. Modestia aparte. Modestia aparte, porque sabían que, claro, de ahí Cheo, el bueno, baile iba a estar bien, estaba seguro. profe, culminamos el bachillerato. ¿Qué hicimos? Bueno, yo me voy a coro, mi familia está en coro, o sea, como dije al inicio, mi papá es de coro y toda la familia Duno está en coro. Me fui para el tecnológico, Para el UTAC. UTAC, era UTAC. Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero. Y bueno, me quedaba en casa de mi tío Teodoro, mi tía Emilia, ¿Qué ibas a estudiar? Administración, construcción civil, construcción civil. porque siempre me ha gustado la arquitectura. Como pinto y hago, a veces me atrevo a hacer maquetas pero claro, es cuestión de que tengo esa inquietud por la pintura, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar allá. Unas amigas que estudiaban allá me indican,